Para hablar ahora de esta situación, vamos a proponer entonces el caso nuevamente de un cilindro, o mejor, de un gas contenido dentro de un cilindro. ¿Listo? Y sencillamente ese cilindro contiene un pistón, ¿sí? Un pistón que puede moverse libremente, de tal forma que el pistón pasa desde una posición 1 hasta una posición 2. Llamemos a esta la posición 1 y va a pasar hasta una posición 2. ¿Ok? Eso quiere decir que el pistón está recorriendo una distancia, que vamos a llamarlo sencillamente una distancia X. ¿Listo? Ahora, en ese desplazamiento, asumamos que este pistón está empujando una caja que está sobre una superficie. Uy, creo que pinté la caja al contrario de acuerdo a esa perspectiva. Tendría que estar hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces está empujando la caja. Igual, la distancia X que recorre el pistón es la misma distancia que tendría que recorrer la caja, ¿cierto? Entonces, recordemos, lo primero, ¿cómo es que se calcula el trabajo sobre un objeto? ¿Sí recuerdan? Fuerza por desplazamiento, creo. Eso, buena pelado. Trabajo se calcula como fuerza por desplazamiento. Esa fuerza, pues tendrá que ser la fuerza que está realizando el pistón sobre el objeto, ¿cierto? Y nosotros ya lo habíamos visto o lo vimos por allá cuando hablamos de las famosas leyes de Newton, que dependiendo de cómo se produzca o el cambio de velocidad que se produzca, entonces puede darse que el movimiento sea acelerado o que sea constante. ¿Listo? Por aquí recordamos entonces la segunda ley de Newton, que dice que si la sumatoria de fuerzas es diferente de cero, entonces se produce una aceleración y que esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Se acuerdan? Por lo Claro. tanto, esto es lo que propone la segunda ley de Newton. Pero la primera ley de Newton, ¿qué me dice? ¿De qué habla la primera ley? Inercia. La famosa ley de la inercia. Sí, señora. ¿Qué dice la primera ley de la inercia o la ley de la inercia mejor? Que en vez de ser igual a masa por aceleración es igual a cero, ¿no? Tan bonita. No, esa es la consecuencia matemática. De que ningún objeto puede perder su estado inicial a menos de que haya alguna fuerza. Eso sí es lo que dice. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo tiende a conservar su condición de movimiento a menos que exista una fuerza resultante que actúe sobre él. ¿Ok? Y la consecuencia matemática sí es la que nos dice Mayra. Entonces la primera ley dice que si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces puede darse dos cosas. La primera, que se produzca una velocidad constante. O la segunda, que haya reposo.
¿Listo? Si entendemos esto para la situación que estamos planteando, entonces este objeto, este cubo que nosotros tenemos aquí, pues va a estar sometido o mejor, ese desplazamiento lo puede hacer de dos formas, o lo realiza con velocidad constante, o lo realiza en forma acelerada. ¿Listo? Si lo realiza con velocidad constante, significa que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ok? Si lo realiza en forma acelerada es porque la sumatoria de fuerzas no es igual a cero. Y entonces, ¿qué fuerzas están actuando ahí? ¿Qué dijeron? Presión, profe. Ay, la presión no es una fuerza, hijo. Empuje. Fricción. Ah, ok, hay una fricción. Tenemos la caja que se está desplazando sobre una superficie, por lo tanto hay fricción. ¿Hacia dónde la pinto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. La izquierda. Recuerden que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. ¿Y qué otra fuerza tendríamos? Neutral. La normal y el peso. Bueno, tendríamos una normal. Tendríamos el peso. ¿No hay más fuerzas? Bueno, ¿y la fuerza que hace mover el objeto que no la tienen en cuenta? El empuje, El ¿no? empuje, ¿no? Bueno, en este caso no es exactamente empuje, porque recuerden que el empuje, el señor Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido dentro del líquido, y aquí nosotros no tenemos un cuerpo sumergido, así que no se puede llamar empuje. Sería que la vaina que lo empuja Fuerza. como una cuerda. Una fuerza aplicada, sencillo, es una fuerza aplicada por el gas. Y esta fuerza es precisamente la que debemos tener en cuenta para este trabajo. ¿Listo? Y el desplazamiento, pues ya estamos viendo la distancia que se mueve el objeto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Pues puede repetir lo último, profe. Claro. Vuelvo y repito. Esta fuerza que está realizando el gas o la fuerza que realiza para desplazar el objeto es la fuerza que realiza el gas. Por lo tanto, es la fuerza que debemos aplicar aquí en el trabajo. ¿Listo? Y el desplazamiento pues es sencillamente la longitud que se mueve el objeto. Esta longitud que se mueve el objeto sería el desplazamiento y con esas dos entonces podemos calcular el trabajo realizado por el gas. ¿Ok? Bueno, para que efectivamente ocurra ese desplazamiento, entonces ya sabemos que el pistón está pasando desde una posición a esta otra posición. Este espacio que tenemos aquí, todo ese espacio que queda ahí adentro, entonces es lo que conocemos sencillamente como la variación del volumen, ¿cierto? Este espacio es un delta V, es una variación de volumen. ¿Ok? ¿Qué forma tiene esa variación de volumen? ¿Qué forma geométrica tiene? ¿Un cilindro? El de un cilindro. ¿Y cómo puedo calcular ese volumen? Pues por la fórmula de volumen de un cilindro, ¿sí o no? Claro. Que es pi por r al cuadrado multiplicado por h. ¿Ok? Pero tengan en cuenta que la altura de esa h
es precisamente la longitud que se desplaza. ¿Listo? Esa es la longitud que se desplaza. Y esto es precisamente el área, ¿cierto? La otra parte es el área. Pues es el área de la, digamos que de la parte cilíndrica, ¿no? Entonces podemos decir que la variación de volumen es igual al área de la base o al área del cilindro multiplicada por X. ¿Vale? Si yo lo reemplazo en la fórmula de trabajo, entonces me quedará que la fuerza multiplicada... Ah, bueno, aquí despejo a X. Si despejo a X, el área pasaría a dividir, ¿cierto? O sea que tendríamos que el delta B dividido entre el área, voy a hacer esto como que parezca una A, para no confundir con el delta. Entonces, la variación del volumen dividido entre el área sería igual al desplazamiento X. Si ese desplazamiento lo reemplazo en la fórmula de trabajo, me quedaría delta B sobre el área. ¿Ok? ¿Y ustedes recuerdan cómo se llama la relación fuerza sobre área? Presión, ¿no? Presión, sí señor, por el delta B. Significa que este trabajo, entonces lo podemos calcular como presión multiplicado por la variación de volumen. Que si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que tendríamos en esta situación. Presión, que esto de acá, no sé si estoy mirando bien, estoy haciéndoles, mostrándoles bien, esto de acá, ustedes, digamos que por una fórmula matemática, ¿qué me pueden decir que es esto? P1 más P2 dividido entre 2. La suma de dos términos dividido entre 2, ¿cuánto da? ¿A qué corresponde? Promedio, ¿no? Promedio. Eso es un promedio, claro. O sea que esta presión corresponde a un promedio de las presiones. ¿Listo? Y pues el delta B es sencillamente variación de volumen. ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces tenemos dos formas para poder calcular ese trabajo. Pero chicos, cualquiera de las dos que estamos viendo, es decir, como el área bajo la curva en una forma trapezoidal o el trabajo calculado como el promedio de las presiones multiplicada por la variación de volumen, cualquiera de las dos siempre la voy a poder aplicar siempre y cuando la variación de presión se haga en forma lineal. ¿Listo? O se hace en forma lineal o sencillamente la presión se mantenga constante. Si la presión se mantiene constante, pues ese gráfico de presión versus temperatura versus volumen, entonces sería como un rectángulo. ¿Sí? Si la presión se mantiene constante. Entonces, si la presión se mantiene constante entre el punto 1 y el punto 2, bueno, el punto 2, ay, no, así no me gusta. Llamemos sencillamente el punto 2 y el punto 1. Si la presión se mantiene constante, lo que tenemos es sencillamente una línea recta, ¿cierto? Y aquí tendríamos el volumen en 1 y el volumen en 2. Y pues aquí el cálculo del área bajo la curva,
que en este caso es una recta, entonces pues sencillamente sería el área de un rectángulo. ¿Ok? Y podríamos decir que el trabajo es sencillamente el valor de la presión multiplicada por la variación del volumen. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, ejemplo. Aquí vamos a tener varios ejemplos y todos estos ejemplos proponen la misma situación. Estamos hablando de un gas contenido en un cilindro. ¿Listo? Un gas contenido en un cilindro provisto de un pistón. Siempre dicen así. Un gas contenido en un cilindro provisto de un pistón. Provisto con V o con B de burro grande, niños. Con V. Con V. Provisto de un pistón. Siempre vamos a tener así, ¿no? Ya lo demás vienen todas las arandelas, pero siempre es esta situación. Desplaza un objeto de, pongámosle a eso, 0,5 kilogramos, una distancia de, pongámosle, 10 centímetros. Calcular, perdón, vamos a decir aquí con velocidad constante. Con velocidad constante. Calcular el trabajo realizado por el gas. Entonces, la situación es la misma que acabamos de ver. Aquí tenemos nuestro objeto que fue desplazado hasta este otro lado, o sea que esta distancia fueron los 10 centímetros. Ya habíamos hecho un gráfico de fuerzas, ¿cierto? Diagrama de cuerpo libre, donde teníamos la normal, teníamos el peso, tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos la fuerza aplicada por el gas. ¿Listo? Aquí pues tendríamos que proponer un coeficiente de fricción entre el objeto y la superficie. Ok, digamos que ese coeficiente de fricción es de 0,6. Esto ya saben que el coeficiente de fricción no tiene unidades, ¿no? Entonces, pues, lo primero que tenemos que proponer es primera o segunda ley de Newton. Primera. Primera. Primera ley de Newton porque se mueve con velocidad constante, ¿no? Entonces me dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, como tenemos que hacer sumatorias vectoriales, entonces hablemos inicialmente de la sumatoria vertical. Verticalmente tenemos la normal que va hacia arriba, menos el peso que va dirigido hacia abajo, y eso me tiene que dar 0. ¿Ok? Por lo tanto, la normal es igual al peso, mg. ¿Cuánto vale esa normal entonces? Serían 0,5 kilogramos multiplicado por 9,8. Significa que esa normal vale 4,9 newtons. ¿Estamos hasta ahí? ¿O alguien se Sí, quedó? profe. ¿Nadie se quedó? ¿Vamos bien todos? No, profe, repita un poco, por favor. Coles, este Martín, yo no sé qué le pasa, se me queda de un momento a otro. A ver, ¿qué Profe. parte, Martín, qué parte quieres que te repita? No hay problema.
La de N es igual a M por la masa por gravedad. Ah, pues el peso pasaría al otro lado a sumar, ¿cierto? El peso Sí, aquí en profe. esta ecuación está restando, pasa a sumar. Y recuerda que el peso se calcula como masa por gravedad. O sea que ese mg es el valor del peso, así calculamos el peso. ¿Listo? Solo era calcular el peso nada más. Sí, porque no es que la normal era igual al peso, pero todavía nos falta, ¿no? Solamente que Sí, hasta profe. ahora en esta suma estábamos encontrando el valor de la normal. Listo. Siguiente procedimiento entonces será la suma en forma horizontal. En forma horizontal tenemos la fuerza aplicada por el gas, positiva porque va hacia la derecha, menos la fuerza de rozamiento, que va hacia la izquierda, y ya dijimos que esa sumatoria tiene que dar cero porque el objeto se mueve con velocidad constante. ¿Ok? Entonces igual puedo decir que la fuerza aplicada por el gas va a ser igual a la fuerza de rozamiento, si es que pasa al otro lado, a sumar. ¿Y cómo calculo una fuerza de rozamiento? Espero que no se haya olvidado eso. Coeficiente de fricción por la normal. Eso, coeficiente multiplicado por la normal. Por eso les decía que esos apuntes del año pasado, pues, hombre, es mejor guardarlos y no hacer una hoguera el día que pasaron a 11. Cuando salgan del colegio, ustedes verán ya qué hacer. Listo. Entonces, calculamos la fuerza aplicada por el gas, que es el coeficiente de fricción 0.6, multiplicado por la normal, que nos había dado 4,9 newtons. ¿Cuánto daría entonces esa fuerza? Dos coma noventa y cuatro newtons. Listo. Ya tendríamos entonces la fuerza y ahora sí podemos calcular el trabajo. El trabajo dice que es igual ¿a qué es igual el trabajo? Fuerza por desplazamiento. Entonces, fuerza, que es de 2,94, multiplicado por el desplazamiento que por aquí había escrito que habían sido 10 centímetros. ¿Dónde quedó ese ejercicio? Sí, 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, multiplicado por los 10 centímetros, que recuerden que los tengo que pasar a metros, 0,1 metro, y eso me quedaría 0,294. ¿Y en qué unidades se expresa el trabajo? ¿Julios? Julios. Muy bien. Y entonces ya tenemos el trabajo realizado por el gas. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay? No, profe, No, pues profe. sí lo puedo volver para anotar eso rápido. No entendí lo que dijiste, pero bueno. Para escribir eso, profe, que sí lo puedo volver un momento. Ah, ¿devolverme? Sí. De la misma situación podemos decir, el cilindro tiene un radio de, pongámosle a eso, 15 centímetros. No, ese 15 después me pone problema. Pongámosle 8 centímetros. ¿Listo? Calcular la presión
del gas. Entonces recordamos que con la otra fórmula de presión, ¿cierto? Dijimos que, o mejor, con la otra fórmula de trabajo, aquí la tengo, como que el trabajo es igual a la variación, perdón, a la presión multiplicada por la variación de volumen, entonces podemos calcularla, ¿cierto? Sabemos entonces que el trabajo va a ser igual a la presión multiplicada por la variación de volumen. ¿Ok? Recuerden que este espacio que nos quedó aquí, ¿sí? Este espacio que yo tengo acá es precisamente la variación de ese volumen. ¿Listo? Entonces, sencillo. Podemos entonces decir que el trabajo es igual a la presión multiplicado por el volumen de ahí, y eso siempre es igual a pi por r al cuadrado multiplicado por h, donde habíamos dicho que h es el desplazamiento. Entonces, igual, ahora podemos reemplazar y me quedaría, o despejar, sencillamente. Entonces me quedaría que el trabajo dividido entre pi por el radio al cuadrado por la longitud x es igual a la presión del gas. Entonces, trabajo, ya lo calculamos, 0.294 sobre pi multiplicado por el radio son 8 centímetros, es decir, 0.08 elevado al cuadrado, y multiplicado por la distancia x, que fueron 0.1 metro. Y con eso entonces tendremos la presión. 0.294 sobre pi por 0.08 al cuadrado y por x, que vale 0.1. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Se me durmieron los muchachos. Bueno, estaba muy complicado el ejercicio, ¿no? Espera, profe, espera un momentico. 146.22. 146.22, sí, señor. Entonces la presión es de 146,222. ¿Listo? Chicos, presión inicial, presión final. ¿Qué presión será esta? Final. ¿Seguro que es la final? No, pero Creo. ¿Recuerdan lo que analizamos aquí? Que esta presión, ¿qué era? Promedio. El promedio. Ok. Esa es una presión promedio. Profe, una preguntita, es como reboa, pero ¿de dónde salió el 0,1? X fue la distancia, ¿te acuerdas que X era lo que se desplazaba el pistón? Ah, Y esa era también la longitud que movía a la caja. Si la caja se mueve 0,1, pues el pistón también se mueve lo mismo. Ya. Gracias, profe. Entonces, esta es una presión promedio. ¿Ok? De acuerdo al tipo de enunciado que haya, me puede decir que el proceso es isobárico. Recuerden que si el proceso es isobárico, aquí nos devolvemos que es un proceso isobárico. Que tiene la Presión presión constante, constante. profe. Menos mal saben leer rapidito. Que tiene una presión constante. Por lo tanto, si eso es así, significaría que esta es la misma presión al inicio y al final. ¿Ok? Si el enunciado me dice que es un proceso isobárico.
Si no lo dice, como en este caso, sencillamente debemos entender que esta es una presión promedio del gas. ¿Vale? Ya en próximas clases, pues vamos a ver, entonces, bueno, y listo, y si la presión es constante, entonces, ¿qué efecto va a tener eso? Y por allá entonces nos tendremos que ir a la primera ley de la termodinámica y a la ley combinada de los gases, a ver qué es lo que está variando y todo ese cuento. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Ok.